La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una de las cosas que me llama siempre la atención de la palabra de Dios es la visión que Dios ha establecido para la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que yo pienso que no entienden eso, no entienden realmente la visión de lo que el Señor quiso hacer al establecer la iglesia. Y algunas personas piensan que la iglesia es una religión, pero la iglesia no es una religión. Hacen actos religiosos, sí, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, dice Santiago capítulo 1. Pero la finalidad real de Jesús al establecer la iglesia va más allá de actos religiosos. Es establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. Ese es el propósito realmente de Dios, de la visión de Dios que nosotros tenemos que entender. Jesús vino a la tierra con un propósito, buscar y salvar lo que el hombre había perdido el acceso al árbol de la vida por la desobediencia de Adán, y de ahí en adelante todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido y él vino a predicar el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio no es iglesia, no es religión. El Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y que pueda vivir una vida para Él. Esa es la esencia. Y el Señor empezó a predicar el Evangelio. La Biblia dice bien claro que el Señor recorría toda la Galilea predicando el Evangelio del reino. Pero además de eso, el Señor dice la Biblia que iba sanando a todos los enfermos, echando fuera a los demonios y supliendo las necesidades de las personas. Y ese es el propósito de Dios, la visión de Dios. La iglesia primitiva entendió esa visión y continuó haciendo la obra que el Señor comenzó a hacer cuando estaba en la tierra. En el libro de los Hechos vemos la narrativa de cómo el Señor comisionó a estos discípulos. Primeramente fueron al aposento alto, se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio por toda Galilea, primeramente Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, y ellos impactaron a su mundo. Y hacían lo mismo que hacía Jesús. Y dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos tuvieron bien clara la visión de Dios. Pero me temo que a través de los siglos la iglesia perdió esa visión por diferentes razones, que obviamente no vamos a entrar en detalles de eso. Pero lo importante es que mucha gente ha perdido esa visión y al perder esa visión entonces se han vuelto a una iglesia rutinaria, una iglesia religiosa. Yo le llamo a veces clubes religiosos que se conforman en reunirse a un lugar entre creyentes y pasarla, podemos decir pasarla bien, perdone que use esa expresión, ¿no? Y esperar ahí a que Cristo venga. Pero hay que reunirse, hay que estar unidos con los hermanos, y eso es parte del Evangelio, pero eso va más allá. Hay una misión, hay una encomienda que el Señor dio a la iglesia, y eso es lo que denomina la visión de Dios para la iglesia. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús? Bueno, primeramente en el libro de Marcos, este es un verso muy conocido, Marcos 16, 15, el Señor habló a sus discípulos después que resucitó. Recuerden que el Señor estaba, como dije, recorriendo todos los lugares, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando muertos, bendiciendo a la humanidad. Y luego él obviamente no iba a estar aquí todo el tiempo, vino para, como dije, para cumplir el propósito de redención de la raza humana, pero luego el Señor se iba a ir a la presencia de Dios
como le dijo a sus discípulos, a preparar un lugar para ellos y luego los vendría a buscar. Pero antes de irse, cuando resucitó, cuando venció al postrer enemigo que era la muerte, se presentó a ellos y dice la Biblia, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que el Señor le encomendó. Vayan a predicar el evangelio por todo el mundo, no solamente en los atrios de la iglesia. Decía T.L. Osborne, un hombre bendecido por Dios, como he dicho anteriormente, Dios lo usó para ayudarme en el ministerio de la sanidad, un hombre que Dios usó poderosamente. Y él decía que el lugar más evangelizado del mundo son los atrios de las iglesias. Y a veces a una cuadra de la iglesia, que la gente que vive ahí no han oído el evangelio. Porque esa iglesia está establecida ahí por años y años y no se ha dedicado a ir a predicar a una cuadra de la iglesia o a una esquina, como dicen en otros lugares. La comunidad donde está la iglesia ni siquiera conoce el evangelio, sabe que ahí hay una iglesia, pero para ellos es una religión, porque a veces no hemos tomado la iniciativa de ir a evangelizar, ni siquiera el lugar donde está enclavada la iglesia, y eso pasa en muchos lugares. Lo conocemos porque hemos viajado por diferentes lugares y vemos que esa es la condición. Solamente, como decía Osborne, el lugar más evangelizado son los atrios de la iglesia, pero eso no fue lo que el Señor nos encomendó. No dijo, reúnanse ahí y esperen a que yo venga. No, Él dijo, id por todo el mundo. Sí, reúnanse, pero también salgan a predicar el evangelio. Ese es el propósito. Y predicar el evangelio es para la gente que no conocen al Señor. No es para los cristianos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio es anunciar las buenas nuevas a los que no lo conocen. El evangelio predicado es para la gente que no son salvos. Entonces, si nosotros entendemos eso, la visión de Dios, entonces tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio, porque Dios nos mandó a eso, a ser testigos en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, después dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del verso 18 al 20, Jesús les dijo lo que complementaba eso. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya yo vencí en la cruz del Calvario, vencí a Satanás, a los demonios los exhibí públicamente y tomé las llaves de la autoridad y ahora yo tengo toda autoridad. En el cielo siempre la tuve, pero ahora en la tierra. Le quitó lo que el diablo le había robado a Adán cuando pecó en el paraíso, ¿no? O sea, perdón, en el huerto del Edén, debo decir. Ahí el diablo le robó la autoridad, pero Jesús venció en la cruz del Calvario a Satanás y con la muerte de Jesús inmaculada venció al diablo y le quitó la autoridad. Y él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dijo a sus discípulos que estaban ahí con mucho miedo porque tenían temor de que lo podían matar a ellos también. Le dijo, no tengan miedo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo soy el que mando aquí. Y entonces les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí entramos en la otra etapa de lo que es la administración del evangelio. O sea, primero Marcos dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Entonces, viene el complemento aquí en Mateo, donde dice, y esa gente que ustedes se ganen, ¿ok? Para el evangelio, que le prediquen y crean y sean salvos, entonces ustedes los van a discipular, a ser discípulos. Y es importante enfatizar eso. El Señor nos dijo, hagan miembros de iglesia
Comúnmente las iglesias hacen miembros. ¿Qué es un miembro? Bueno, como un club, ¿no? Hay personas que pertenecen a un club, son miembros del club, pagan una cuota y van y asisten a las reuniones del club y ya está, y se van a su casa. Eso es, así es como muchas iglesias, demasiadas iglesias lamentablemente funcionan. Son miembros de iglesia, pagan una cuota, en este caso se llama diezmos y ofrendas, y asisten a las reuniones y se van para su casa. Y ahí está todo, ahí terminó todo. Ese no es el propósito de Dios. Dios no dijo aquí hagan miembros, dijo hagan discípulos. Y un discípulo es más que un miembro de una iglesia. Un miembro asiste ahí a los servicios religiosos, ve lo que está pasando, hace la liturgia de su culto y se va para su casa y se olvida de todo lo demás hasta la próxima reunión. Pero un discípulo no es eso. Un discípulo es uno que vive la vida de Jesús. Es uno que vive como Jesús. Es uno que actúa como Jesús. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No miembros de iglesia, sino discípulos de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí lo dice. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí entra el discipulado en la enseñanza. Por eso es que damos énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios para formar discípulos. Eso es lo que estamos haciendo en estos cultos virtuales, en estas plataformas, ¿verdad? De Facebook, de YouTube, y a través de nuestros libros y nuestras enseñanzas, nuestras conferencias, estamos discipulando, enseñándole a la gente a ser discípulos de Cristo, más allá de un miembro de una iglesia. Porque Dios no quiere que tú seas miembro de la iglesia solamente. Dios quiere que tú seas un discípulo, que tú vivas la vida de Jesús. Esa es la diferencia entre el evangelio y otras religiones del mundo. Otras religiones practican, como dije, liturgia religiosa, pero el cristiano no. El cristiano vive la vida de Dios. Cristo está dentro de nosotros. Él viene a morar en nosotros para vivir su vida en nosotros. Porque el propósito de Jesús es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu. Templo es una morada, es como una habitación, una casa. Nuestro cuerpo es una casa y ahí vivimos nosotros, que es nuestro espíritu. Pero además de nuestro espíritu, Dios quiere enviar su espíritu para Él morar dentro de nosotros. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces Dios hace en nosotros su morada. La Biblia dice que somos morada de Dios por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu de Cristo. El Señor le dijo, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en vosotros. Así que cuando entramos en esa dimensión espiritual, el Espíritu entra en nosotros y Él vive dentro de nosotros. ¿Y para qué Jesús quiere vivir en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro cuerpo? Para continuar haciendo lo que Él hacía cuando estaba en la tierra. Porque Dios ama al mundo, la Biblia lo dice, Él amó tanto al mundo que dio a su vida por nosotros. Y Él ama a las personas y hay mucha gente que están necesitadas. Hay creyentes que no perciben eso. Y la única razón que entra en mi mente es que no están en la dimensión espiritual de lo que Dios quiere con ellos. Por diferentes razones, no están buscando a Dios como deberían, porque cuando uno busca a Dios en espíritu, en verdad, y se dedica en la consagración a la oración abundante, al estudio de la Biblia, a la adoración, a la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo impregna a uno y le hace ver la necesidad de los perdidos. Porque para eso estamos en la tierra. No estamos con otra, por otra razón. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos aquí con el propósito de hacer la obra de Dios, de ayudar a esa gente que están esclavizadas por el enemigo de las almas. Nosotros tenemos la facultad dada por Dios, los implementos que Dios nos ha dado para libertar a la vida, para bendecir a la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Los gobiernos no pueden hacerlo, ni los psicólogos, ni los trabajadores sociales. Solamente la iglesia tiene el poder para libertar las vidas del pecado y de la opresión, porque solo la iglesia tiene
el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Eso era lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Y Él quiere continuar haciéndolo. Él terminó su misión aquí en la tierra, se fue al cielo. Él estaba limitado en espacio y tiempo porque tenía un cuerpo físico, humano, limitado. Pero ahora quiere morar dentro de cada creyente para ahora estar dentro de cada uno de nosotros haciendo la obra de Dios. Y esa es, mis amados hermanos, la misión nuestra. Tú fuiste llamado con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad o porque Dios no tenía nada que hacer y Dios, déjame hacer ahí. Como yo digo, para que se siente ahí en un banco en la iglesia a comer chicle, esperar que yo llegue. No, perdóname, pero Dios no te llamó para eso. Tienes un propósito, tienes un ministerio. Cada creyente tiene una misión aquí abajo en la tierra, sea que tú la cumplas o no. Si la cumples, darás buenas cuentas a Dios. Si no, si pierdes el tiempo, entonces tienes problema con Dios cuando llegues a la presencia de Dios. Y Dios te avisa con tiempo y quizás te ha hablado muchas veces y si no, te habló ahora mismo, te está hablando por mis labios, que tú tienes un propósito, una misión. Y que al final de tu vida tú vas a estar en la presencia de Dios y Dios te va a decir, oye, ¿qué hiciste con talento que yo te di? Con el ministerio que yo puse en tus manos. ¿Qué tú hiciste? Y no le puedes decir, yo no tenía talento, yo no tenía ministerio. Porque si no lo sabía, ahora lo sabes. Desde hoy en adelante eres más responsable. ¿Ok? Pero el propósito de Dios es que tú cumplas la misión y que cada creyente cumpla la misión. Porque hay muchas almas que están... La Biblia dice que gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hay mucha gente sufriendo en este mundo y tú tienes el poder para ayudarlos. Tú tienes el Evangelio que los puede salvar, librarlos del infierno. Tienes la autoridad del Señor. La Biblia dice, en la cita de Marcos dice, y los que creen en mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera a los demonios. O sea, Dios nos ha dado a la iglesia, a cada creyente, la autoridad sobre los demonios. Nosotros hemos hablado de eso en estos estudios. Vamos a seguir hablando después más abundantemente, pero tenemos la autoridad sobre todos los demonios. Y tú tienes la autoridad para orar por los enfermos, los que creen. No solamente los pastores, no solamente los evangelistas, los misioneros, los ministros tienen esa autoridad. Los que creen, tú crees, tú tienes esa autoridad, pero tienes que llenarte de Dios, tienes que vestirte de la armadura, tienes que capacitarte, tienes que avivar el fuego de los dones para que esos dones puedan manifestarse. Eso no viene por arte de magia. Pero si tú pones de tu parte y tú te entregas al Señor y tú confías en Dios y tú cumples tu misión, Dios quiere usarte, porque ese es el propósito. Cada persona que va a la iglesia y que recibe a Cristo tiene la misión. Entonces, Él lo corresponde a nosotros discipularlo, enseñar esto para que ellos hagan esa obra de Dios, para que podamos alcanzar al mundo para Cristo. ¿Sabe que cada persona, debo decir, cada segundo nacen casi 4 personas en el mundo? ¿Sabe lo que es eso? Entonces, con lo que se registran y los que no se registran puede llegar a 4 personas por segundo. El mundo está creciendo con los evangelistas, pastores, misioneros que hay hoy en día. No da abasto para alcanzar todo el mundo, pero necesitamos entonces que Dios pueda entender la iglesia, porque cada creyente es importante y eso es lo que queremos hacer. Nuestra misión es esa, es discipular, es capacitar a cada cristiano para que cada cristiano se convierta en un ganador de almas. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios nos dio y Dios te llamó con ese propósito y eso es lo que queremos, capacitarte, ayudarte para que tú esos dones, esos talentos, esas capacidades, tú las puedas desarrollar para poder cumplir la misión tuya en la tierra, comenzando desde tu familia, para que te ganes tu familia, los amigos tuyos, los vecinos y hasta donde Dios te permita ir. Ese es el propósito de Dios. Eso es la visión que la iglesia ha perdido. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos hemos propuesto hacer, enseñarle eso a la gente para que salgamos de la zona de confort y entremos al territorio de Dios, a la vida abundante que Dios quiere con nosotros. Ese es el propósito de lo que Dios quiere hacer y por eso estamos haciendo eso. La Biblia dice, hagan discípulos enseñándoles, eso es lo que estamos haciendo, hacemos discípulos enseñándoles para que tú busques a Dios y por eso es que estamos trayendo
diferentes temas, todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos permita enseñar y ayudar para encaminar a la gente, al creyente, a entrar en esa dimensión. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, antes de los 60 años, los primeros 60 años, que fue cuando se escribió el libro de los Hechos, dice la Biblia que millares habían creído en el Señor. Esos millares no fueron alcanzados por los apóstoles nada más, ni por los diáconos. Era porque cada creyente entendía la visión. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y oraban por los enfermos y echaban fuera a los demonios. Y eso revolucionó el mundo. Eso fue lo que Jesús quiso hacer, y eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Necesitamos un nuevo despertar, necesitamos un avivamiento nuevo, y estamos orando por ese avivamiento. Pero para provocar ese avivamiento tenemos que entonces enseñar esto, predicar esto, enseñar esta palabra, para que el creyente entienda, porque el enemigo nos entretiene, el enemigo ha entretenido a la iglesia. Y la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lo único que puede libertar al hombre es la palabra y esta enseñanza, y esto es lo que estamos haciendo. Por eso estamos enseñando la palabra, para que tú entiendas eso. Si eres creyente, Dios te llamó con un propósito, tienes dones, talentos, capacidades para que puedas funcionar, pero necesitas avivar esos fuegos, negociar estos talentos y esas capacidades, ponerlas a producir para que puedas glorificar al Señor. Y si tú no eres salvo, Dios quiere salvarte. Dios te ama, murió por ti y Él es poderoso para transformar tu vida, para que tú creas en el Señor, para que te salves. Si estás viendo esta transmisión es porque te interesa el Evangelio. Es porque Dios ha colocado esa inquietud en tu vida, porque Dios te ama y te está hablando. Te está hablando a través de mis labios para que te conviertas, para que recibas a Cristo. Y cuando recibas a Cristo, Cristo quiere entrar en tu vida y todas esas luchas, batallas y problemas que tú tienes, tú los pones en las manos de Dios y Dios se encarga de eso. Y Dios obra. Y la Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todo es hecho nuevo. Y el Señor salva, sana, liberta, llena del poder, bendice, porque esa es la vida plena, esa es la voluntad de Dios, que vivas en una vida plena. Para eso Dios te creó, para que vivas una vida plena. Y si tú crees en el Señor lo hace en tu vida. Y luego de eso, el Señor te va a capacitar también para que tú ayudes a tu familia. La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tus vecinos y tus amigos, y te conviertas también en un ganador de almas. Esa es la voluntad de Dios para tu vida también, que no tienes a Cristo. Y si tú estás descarriado, o estás un poco apartado de Dios, Dios te está hablando, quiere usarte, quiere bendecirte. Te has alejado de Dios por diferentes razones que no vienen al caso. Pero no importa qué razón te haya apartado de la plenitud de Dios, no justifica en ninguna manera que tú te hayas apartado de Dios. Recuerda que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir y quiere engañarte. Ese es un engaño del diablo. Te pone en la mente que no te aman, que te trataron mal, que aquel y el otro. Mira, ese es un ataque del enemigo. Tienes que discernir eso. Abre tus ojos, que lo que quiere el diablo es robarte la bendición. No permitas que el diablo te robe tu bendición, que robe tu alma. No, reprende al diablo en el nombre de Jesús y vuelve al Señor. Afírmate, porque tú tienes capacidades para vencer en el nombre del Señor. Pero tienes que usar esas armas. La gente dice, Dios mío, ayúdame. Obra, y piden, y hay que orar. Y yo creo en la oración. Pero además de orar, hay que actuar. Dios no te va a obligar, tú tienes que hacer tu parte, tienes que esforzarte y ser valiente. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente tú y yo seré contigo. Haz tu parte y yo voy a hacer la mía, pero tú tienes que hacer tu parte. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, estaban en el borde y el Señor le dijo, bueno, para que puedan tomar el territorio, y se asustaron porque había murallas y gigantes. Dios había abierto el mar para que ellos pasaran en seco y ahora le cogieron miedo a unas murallas y a unos gigantes. Y él dijo, ¿sabes qué? Ustedes no han visto la gloria de Dios que hice. Esos milagros tan poderosos que hice en Egipto, esas plagas, ustedes las vieron y abrí el mar. ¿Cómo ahora van a tenerle miedo a unos gigantes? Y dijo, ¿sabes qué? Quédense en postrado en el desierto. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros los conquistamos a ellos. El Dios que hizo el que envió las plagas en Egipto está con nosotros. El Dios que abrió el mar está con nosotros. Nosotros los vamos a adorar. Y él dijo, ¿sabes qué? Ustedes dos van a entrar porque esta gente son gente de fe y vieron la gloria de Dios.
Y Dios hace lo mismo contigo y te está hablando a través de mis labios. Yo lo siento esa unción de Dios que te está hablando y te está diciendo, ¿qué haces ahí postrado? Levántate en el nombre del Señor. Tienes el poder, la capacidad, pero tienes que esforzarte, ser valiente, no permitir que el diablo te engañe, porque Dios no te va a obligar a tomar la decisión es tuya, solo tuya. El Señor le dice, bueno, yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que pelear las batallas, tienen que luchar. Yo les voy a dar la victoria y les voy a dar la victoria sobre ellos, pero tienen que ustedes batallar. Y eso nos dice a nosotros, tú tienes que batallar, Dios te va a dar la victoria, pero no va a pelear por ti, tú tienes que pelear, tienes que levantarte, sacudirte, reprender al diablo en el nombre del Señor, a los demonios, a quien sea, y tú decir, no, yo voy a ser valiente. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes o los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte, debo decir, y los violentos, los valientes lo arrebatan. Y tienes que ser valiente para reclamar las promesas de Dios. Dios te ama, quiere ayudarte, pero tú tienes que hacer tu parte. No puedes esperar ahí sentado que Dios haga la parte, no. Dios lo va a hacer, pero tú tienes que hacer tu parte. Y yo te invito para que tú lo hagas. Y hoy, si tú no te has convertido o estás descarriado, este es momento para reconciliarte con el Señor. Para venir a los pies de Cristo, para pedirle perdón al Señor y empezar una vida de consagración a Dios. Llenarte del poder de Dios para que tú veas la gloria de Dios. Dios te va a dar las capacidades, los talentos y los dones para reprender todas esas opresiones del enemigo. Dios va a hacer milagros en tu vida para que puedas entrar en la dimensión de plenitud y puedas arrebatar el reino por la fuerza. Confía en el Señor. Estamos llamando guerreros de Dios. Eso es lo que queremos. Ese es el lema de nosotros. Guerreros de Dios. Gente que se atrevan, atrevida, amén, que tomen el reino por la fuerza. Y tú eres uno de ellos. Dios te está buscando a ti. Hoy está hablándote a través de mis labios porque Dios quiere bendecir tu vida. Yo te invito para que aceptes el reto de Dios. No seas más un miembro de la iglesia. Renueva tu mente. Y si eres ministro, pastor, evangelista, quien sea que tengas ministerio, entiende el propósito de Dios. Enseña esta palabra. Disipula a la gente. Necesitamos un ejército en cada rincón del mundo. Esto te está llenando de gente. Cristo viene pronto y la misión se nos está acabando el tiempo y tenemos que hacer algo ya, urgente. Necesitamos un avivamiento. Tenemos que enseñar a la gente, capacitarlos, llevarlos a que se llenen del poder de Dios para que tomemos el reino por la fuerza. Yo creo eso, estoy pidiendo un avivamiento y Dios lo va a hacer. Lo está haciendo, debo decir. Dios lo está haciendo y lo continuará haciendo. Así que yo te invito para que aceptes este reto de Dios en el día de hoy. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti en este día. Yo quiero que reflexiones. Si no has aceptado a Cristo, como dije, recibe a Cristo. La Biblia dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiente de tus pecados, entrégate al Señor. Y si estás descarriado, reconcíliate con el Señor. La Biblia dice que si el justo 7 veces cayere, 7 veces Jehová lo levantará. Y Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta 7. Y él dijo 70 veces 7. No quiere decir que ese sea el número límite, sino que dijo las veces que sean necesarios. Las veces que sean necesarios, Dios te levanta. No somos perfectos, pero Dios, su gracia es suficiente y su sangre para redimirte. Así que pide perdón al Señor, vuelve al Señor. Y si estás alejadito de Dios, vuelve a orar, a estudiar la palabra, a llenarte del poder para que te avives y puedas recibir la bendición de Dios. Yo te invito para que puedas ahora mismo, después de este mensaje, recibir a Cristo como tu Salvador personal, reconciliarte y afirmarte. Y si estás enfermo o oprimido, el Señor te sana, te liberta, te bendice. La plenitud de Dios va a estar en su vida. Así que te invito para que aceptes este reto. Vamos a continuar estas enseñanzas. Espero que continúes con nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.